Buenos días, Javier, bienvenido. Dos temas importantes. Estamos en tiempo de consulta. El Ujú. Consejo Nacional Electoral ha dicho que no podrían votar en México debido a que no hay garantías de seguridad por el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México para que pueda haber fuerza pública custodiando los sitios donde votaría los migrantes, la población que vive allá en México y está legalmente establecida. Ese tema ustedes lo han analizado respecto a la comunidad ecuatoriana en México, para empezar por ahí. Bueno, hasta el día de ayer no desconozco si ya había un pronunciamiento oficial en ese sentido. El consulado de Ecuador en México hasta el día de ayer estaban funcionando con normalidad. Lo que sucedió, si bien es cierto, México retiró su misión diplomática absolutamente, no pasó lo mismo. Ecuador mantiene la misión diplomática en México. Estaban atendiendo con total normalidad. Quiero ser enfático con algo. En los primeros días, en las primeras horas, hubo mucha zozobra. Nosotros trabajamos muchísimo en tratar de ayudar y sobre todo ver qué estaba pasando con nuestra gente. Pero quiero que quede clarísimo, lo que pasó fue un impasse diplomático entre dos gobiernos, no tiene nada que ver con las poblaciones. El pueblo de México, salvo ciertas excepciones que tienen nombre y apellido, que son los partidarios del presidente Manuel López Obrador, que son quienes se han portado de manera violenta, pero no han llegado a situaciones graves. El resto de la población mexicana se mantiene con lazos de hermandad y tratando a nuestra gente como se merece. Entonces, Consulado está trabajando sin problema y no lo digo porque lo creo, sino porque nosotros tenemos chats, grupos de Facebook, de WhatsApp con toda la comunidad ecuatoriana en México y ellos nos están informando todos los días cómo está la situación. También la entrada de ecuatorianos hacia México no tiene ningún problema, las autoridades de migración no les están poniendo trabas en absoluto. Mientras la documentación esté legal, no ha habido problema. Y contestando puntualmente, no ha habido notificación de parte del consulado hacia la comunidad. Se recibió un correo electrónico donde dicen que están esperando la disposición del CNE para poder proceder en ese sentido. Pero hasta el día de ayer, en la noche, que fue la última vez que me actualicé, no teníamos nada de parte del CNE, al menos nosotros. Javier, ¿qué ayuda ustedes le ofrecen a los migrantes como director de Red Ecuatorianos en el exterior? ¿Cuál es la ayuda que ustedes le ofrecen? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los migrantes para tratar de ingresar a otro país? A ver, son dos cosas totalmente distintas, entonces las voy a separar en ese orden. Nosotros como red, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos un conglomerado de ecuatorianos que trabaja por querer ayudar a nuestra gente. Nosotros no somos una organización con fines de lucro, ni tampoco somos una institución gubernamental. Nosotros somos ecuatorianos. En inicio empezamos en 10 países de América Latina con equipos de trabajo, es decir, ecuatorianos comprometidos con su comunidad, líderes de comunidad cuya única misión era apoyar en la medida de lo posible, es decir, guías en temas migratorios, temas tributarios, apoyos, recolección de fondos, pero de capitales privados, aunque son muy criticados los capitales privados, lamentablemente los capitales públicos están destinados a otras cosas y, como les decía, no es de ahora, no es de este gobierno, han sido todos, absolutamente todos. Que no han dado los recursos suficientes, como por ejemplo repatriación de cadáveres, retorno de personas o inclusive el apoyo a los ecuatorianos detenidos. Este grupo ha ido creciendo y en Estados Unidos Dios nos bendijo poniéndonos en el camino a la Unidad de Defensa del Migrante y en Europa a la COSEUR. Y ahora nosotros nos hemos unido, estas tres instituciones, para formar la red de defensa de ecuatorianos migrantes. ¿Qué hacemos? Nosotros tratamos de gestionar, primero, obviamente, la guía, el apoyo psicológico. Tenemos en cada país un grupo, un ecuatoriano que es abogado residente, tenemos médicos en cada país que voluntariamente y sin ningún afán personal se ofrecen a ayudar a nuestra comunidad cuando necesitan atención médica, cuando necesitan asesoría. Y cuando se nos han presentado casos graves como repatriación y cosas por el estilo, pues nos toca acudir a la empresa privada para que nos apoye y muchas veces lo hemos logrado, pero otras veces ha sido imposible, no solo no por falta de voluntad, sino
que sobrepasa el número de requerimientos, contestando una de las preguntas. La otra pregunta, los ecuatorianos en el exterior, básicamente uno de los problemas más graves que tiene son la regularización. Es increíble, pero hoy día pasa algo, y esto aprovecho este espacio porque sé que a ustedes los oyen dentro del territorio ecuatoriano. Uno de los problemas más graves que se está presentando en este momento es la migración vía terrestre hacia Estados Unidos, atravesando Colombia y una parte que es muy peligrosa, que es la selva del Darién, que es la frontera entre Panamá y Colombia. Esta frontera es una selva que ha cobrado ya muchas víctimas. Es una selva que está plagada de mafias, existen secuestros de ecuatorianos. Lo que se está visibilizando en México está pasando no solo en México, está pasando los secuestros, las extorsiones, están pasando en la selva del Darién, que es frontera Panamá-Colombia. Uno de los problemas más graves que tenemos es la repatriación de cadáveres cuando logramos encontrar los cuerpos, y nos ha pasado muchas veces, y esto es de toda edad. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que quien escuche esto entienda que es mentira que llegar a Estados Unidos barato vía terrestre pasa. Y hay mafias dentro del Ecuador que se están dedicando a esto, bandas de lo que los ecuatorianos conocemos como coyoteros, que están engatusando y sobre todo están ofreciéndoles pasos legales. Eso no existe, ecuatorianos, eso es mentira y esto les puede costar la vida. Eso es uno de los problemas más graves que tenemos. Obviamente en cada país, pues la regularización migratoria se convierte también en un problema prioritario. Estamos dialogando con Javier Ordóñez de la Red de Hermanos Ecuatorianos Migrantes. Javier, hoy día Primicias da un excelente resumen que titula en la página Sociedad, para citar la fuente, ¿verdad? Este es un medio virtual muy leído dentro y fuera del país. Nos dice: migrantes de Ecuador y otros países sufren ola de secuestros masivos en México. El crimen organizado actúa en el límite de México con Guatemala para capturar migrantes y exigirles dinero por su liberación. Denunciaron este 15 de abril, o sea, ayer, una ola de secuestros masivos. Y recién acá la televisión informó que un grupo de 25 migrantes fueron secuestrados, entre ellos 8 ecuatorianos. ¿Cómo están actuando? Y le comento esto porque nosotros mantuvimos comunicación directa con doña Angelita Flores, una migrante ecuatoriana que con su esposo, esmeraldeña, que vive en Quito, 20 años, decidieron irse con sus 3 hijos de 7, 9 y 14 años y cruzar precisamente esas fronteras. Y nos indicaba a las 3 de la madrugada, hace una semana nos llamó, aterrada porque estaban llegando hacia Chihuahua, donde dijo que estaban esperándolo ya habían pasado por otro punto donde les habían robado la plata, les ponen un sello, los sellan como animales ahí, los narcocoyoteros, les quitan la plata, les cobran una cuota y los espera otro grupo adelante. Se treparon en un tren y todos avanzaron como sea hasta llegar a Chihuahua. En Chihuahua también estaban, la señora llamó 3 de la madrugada a nuestro teléfono, llorando, diciendo que ahí los de migración también los maltratan y les pegan. Le habían roto las costillas a una persona ecuatoriana del grupo. Entonces, indicando que no sabían qué hacer, que estaban entre grupos violentos, y la guardia los ayudaba calmando a estos de migración que estaban demasiado agresivos. Inclusive mencionaba la señora que por el conflicto que hay entre Ecuador y México, también a ellos los responsabilizaban y les pegaban. Entonces, y ya hay secuestrados y desaparecidos. ¿Qué está haciendo la red de migrantes en ese tema para hablar con las autoridades mexicanas, con los de migración, para saber qué tipo de seguridad real tienen? Porque otra cosa, Javier, indican que ellos van con una página web donde en un correo los invitan para que ahí se inscriban y van con esos papeles que sacan por internet para identificarse en Chihuahua. Pero allá, antes de llegar allá, les rompen los papeles, quedan en indefensión, no tienen papeles y lógicamente los arrestan por indocumentados. Esa es la información última que tenemos en estos días sobre el tema de esta ola que denuncia también Primicias, que se está dando entre Tapachula, Chihuahua y estos sitios.
Ok, como yo les decía, esto no es que solamente está pasando al llegar a México, esto pasa durante todo el trayecto, porque empieza puntualmente donde les indico, en la selva del Darién, ahí opera una mafia que se llama el Tren de Aragua. Esta mafia lo que hace es, llega tanto a que en plena selva del Darién pusieron un Western Union para que los ecuatorianos o los que vienen de otros países puedan hacerles giros a las personas para que puedan pagar a su coyotero de turno. Cuando tienen suerte y logran pasar y llegar a México, se vuelve a repetir esto, pero muchos de ellos les obligan incluso a transportar vía terrestre a manera de mulas, sustancias prohibidas, contrabando y quién sabe qué más cosas. Además, existe prostitución, trata de blancas. En México, al llegar, la situación se agrava, pero quiero que quede claro que esto no es por lo que pasó hace una semana, esto viene pasando durante años. Y quien debe tomar ahí las medidas y no tiene la más mínima intención de hacerlo es el gobierno mexicano de López Obrador. ¿Por qué doy el nombre y el apellido del presidente de México? Porque él tiene, el periodo de él es de 6 años, está por concluir y durante todo este tiempo la situación ha sido exactamente la misma que ahora. No es por la situación o el impasse diplomático. Lamentablemente, a México le sobrepasó esto, a México y a todos los países de América Latina. ¿Qué es lo que están haciendo el resto de países? El resto de países, como por ejemplo Panamá, Costa Rica, lo que han hecho es abrir un corredor que más que humanitario es un corredor de despeje. Es decir, ellos no quieren tener el problema de los ecuatorianos y de cualquier migrante de cualquier nacionalidad. Existen muchos africanos, muchos haitianos. O sea, es una cosa bastante grave. Entonces, estos países lo que hacen es abrir el corredor y pasarlos lo más rápido posible por su territorio. Ha habido accidentes fatales. Entonces, sí, es muy grave lo que pasa en México. ¿Qué hacemos nosotros? Lo único que podemos hacer, porque nosotros no somos una institución gubernamental. A nosotros quien nos apoya muchas veces son contactos que logramos hacer de manera privada. Hemos tratado, obviamente, de hablar con los gobiernos locales. El gobierno panameño y la Defensoría del Pueblo tiene muy buena apertura. El gobierno colombiano no hace nada, absolutamente se cruza de brazos. Incluso hubo un comunicado reciente que eh, creo que fue Estados Unidos, que decía que Colombia y Panamá están fomentando que esto suceda porque no existen controles. Eh, Más allá de eso, el tema este del secuestro de los ecuatorianos no es la primera vez. Ha habido muchas denuncias, existen en Estados Unidos varias instituciones ecuatorianas que están pendientes de esto, pero lamentablemente estas mafias controlan de tal manera el narcotráfico, y puntualmente, controla de tal manera estas zonas fronterizas que ni siquiera la misma policía o la misma migración puede actuar. Puede ser cierto, sí, o sea, hay denuncias y por eso les decía que una de las cosas más graves que tenemos es que existen muchos ecuatorianos detenidos en varios países, entre esos en México, por temas de migración, pero las autoridades mexicanas siempre han estado cerradas a que se pueda hacer cualquier cosa. Entonces Javier, ahí es donde entra, señora. Javier, pero no podemos nosotros endilgarle la responsabilidad solo al gobierno mexicano. Nosotros tenemos que hablar de cuáles son las políticas que ha implementado el gobierno ecuatoriano para ayudar a nuestros migrantes, porque en esta última etapa ha habido mucho éxodo de ecuatorianos al exterior, especialmente a Estados Unidos. Esa es la realidad del país. ¿Qué hace el gobierno ecuatoriano frente a estos migrantes que en estos momentos están viviendo un verdadero viacrucis para poder cruzar a Estados Unidos? Definitivamente abandonan el país porque no hay ningún tipo de atención en lo social, no hay oportunidades, por eso abandonan, si no, no salieran de su país. Entonces el gobierno también ecuatoriano es responsable de lo que pasa con nuestros migrantes. Y tenemos una ministra de A ver, gobierno, la señora Palencia, que es ecuatoriano-mexicana, que debería haber activado con la canciller y urgentemente pues una comisión que viaje a México, se reúna por ejemplo con ustedes, etcétera, y con las delegaciones y muchos ecuatorianos que quieren hablar con sus propias autoridades. Entonces, la primera responsabilidad es nuestra, de los ecuatorianos, Javier. Y si bien es cierto, esto ha venido pasando desde hace muchos años, no es menos cierto también que el detonante mayor ha sido lo que ha ocurrido en este impasse de México con Ecuador. ok, a ver, la pregunta de ustedes fue qué pasaba en México. Y puntualmente quien tiene la preponderancia es pues obviamente el gobierno mexicano. El gobierno ecuatoriano como tal puede ser responsable de que la migración se esté dando, pero además hay aristas que hay que entender.
El invitado anterior decía que pues no se debe, o sea, que está mal que el gobierno haya entrado en combate directo con el narcotráfico, porque pues eso genera conflicto, genera un montón de cosas y que más bien los consumidores, que en este caso serían los países norteamericanos puntualmente, deberían ser quienes combatan. Pero ahí es donde pasa que las personas, y esto no les digo porque lo creo o porque lo he leído, les digo porque hablamos con muchas personas que todos los días, a diario recibimos entre 10 y 15 personas que nos escriben. Y entre las personas que nos dicen por qué han salido, la mayoría, sí, por la situación económica, porque no hay trabajo, pero además muchos son extorsionados, tienen miedo por la inseguridad, etcétera. Ujú. Entonces ahí es donde Claro. entra, ¿qué Claro. debe hacer el gobierno? El gobierno le falta mucho. Es un gobierno que, a ver, no soy partidario del señor Noboa, pero también creo que es muy poco tiempo como para que él vaya a haber solucionado. Les falta muchísimo. Lo que ustedes dicen es verdad. Tenemos una ministra de gobierno que es México-ecuatoriana, no ecuatoriano-mexicana, porque ella es nacida en México, es natal de México. Pero lastimosamente no es una persona que es docta o que es conocedora de este tipo de temas. Eso es un error, poner personas que no están empapados, Ujú. pero creo yo que por eso es fundamental que en esta consulta popular se tome una muy buena decisión, porque hay que combatir esto desde la raíz. Y las mafias, tanto del narcotráfico, de las bandas delincuenciales y de las bandas de coyoteros, deben ser erradicadas de nuestro país. Es necesario que abran los oídos. La canciller Sommerfield, yo creería que es una persona que, sin conocerla, podría ser bien intencionada, pero que no está empapada de la realidad. ¿Qué debe hacer el gobierno en el tema de los migrantes? Nosotros necesitamos que antes de que hagan comisiones que realmente, con todo el respeto, no sirven para absolutamente nada, tienen que establecer procedimientos. Si no existen procedimientos, como por ejemplo desde la raíz, empezar a combatir la delincuencia, y por eso obviamente tiene que ganar las preguntas del sí. Eh, Combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, una vez que se haga eso, en el camino seguir fomentando el empleo, fomentando la seguridad, fomentando la educación para que nuestros ecuatorianos no solamente que no salgan, sino que quienes estamos afuera y queremos volver, encontremos muy buenas posibilidades de ir a nuestro país y de trabajar en nuestro país. Entonces, sí, es lógico, es cierto, este gobierno que no tiene ni, ¿qué? 6 meses, si no me equivoco, le falta muchísimo, mucho camino. Pero esto viene desde hace tiempo, desde gobiernos que utilizaban a los migrantes como estrategias o banderas políticas, sus embajadas y sus consulados, como gobiernos que después llegaron con oferta de corregir eso y terminaron siendo exactamente lo mismo. Entonces, es necesario que el gobierno haga cambios. Estamos siempre abiertos nosotros para eso, para lo único que podemos hacer, apoyar. A nosotros no nos importa quién está en el gobierno, sinceramente, porque a nosotros lo que nos importa es que quien llegue al poder se acuerde que los ecuatorianos no solo somos, los ecuatorianos en el exterior no somos importantes solo en tiempo de elecciones, ni para mandar la plata de las remesas, somos Así es. importantes siempre. Entonces, Javier, es por eso que usted ha mi abordado un respuesta. tema, Javier ha abordado un tema muy importante y es una gran realidad. La población migrante en general sale del país precisamente decepcionada de los partidos políticos, porque si estuviera feliz aquí en el Ecuador, No salieron. nadie se fuera si las organizaciones políticas que llegan a captar las presidencias de la República, los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, hicieran un excelente trabajo, no migraría la población, pero lo grave es que los que están migrando son precisamente grupos familiares de las provincias que se dedican a la producción agrícola en el país, básicamente. Hablamos de Cañar, hablamos de Azuay, hablamos de Imbabura, hablamos del norte de Pichincha, hablamos acá de Esmeraldas, hablamos de sectores productivos agrícolas de la costa. Y esa población es la que se va para enviar más de 5.000 millones de dólares al año. Es decir, le están demostrando a cualquier gobierno, de cualquier partido, que es un chiste lo que ellos hacen acá en el país, ¿verdad? Alrededor del esfuerzo y sacrificio de ustedes allá en el exterior. Pero ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuándo se ponen de acuerdo los migrantes para, teniendo ese volumen de presupuesto tan grande, con el que alimentan con un 75% a cada familia en el país, no pueden crear, por ejemplo, su propia estructura financiera para donde no vaya la plata a aterrizar en los bancos, en los banqueros que llegan al poder
y precisamente se agarran de los recursos que envían los migrantes para, a través de sus bancos, ganar, es decir, ganan doble. Así que, Qué buena pregunta. ¿cómo se organizan? Qué buena pregunta. Y justamente eso es fundamental. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como migrantes, como ecuatorianos en el exterior, ustedes deben saber, existen 6 asambleístas dentro de la asamblea que se deben a los ecuatorianos en el exterior. Son electos 2 por cada circunscripción. Uno de los mayores problemas es que cuando estos asambleístas, y ojo, son asambleístas de todas las tendencias políticas. Hoy en la Asamblea del Ecuador existe una asambleísta de Construye, existen asambleístas de ADN, existen asambleístas de Revolución Ciudadana que históricamente han estado ahí y que ninguno llega con planes de legislación pensando en lo que ustedes están diciendo. Ellos llegan a manejar agendas políticas, y no voy a decir con nombres y apellidos, porque ese es el chiste. Hace rato el invitado decía el grupo E, porque no sé por qué no dice el grupo El Juri, dígalo de frente, nosotros sí decimos de frente. Entonces, en el periodo anterior, Juan Flores, de Creo, se dedicó a manejar la agenda del presidente de Latinoamérica. El asambleísta de Revolución Ciudadana, Mauricio Zambrano, que fue reelecto, se dedicó a alzar la mano cuando le decía su líder político. La asambleísta Cuesta por Europa, en lugar de dedicarse a sacar leyes para que pase lo que ustedes están diciendo, está dedicada a ponerse pañuelitos y a pensar en cosas, o sea, en vigilar que cómo está el amigo en lugar de ver qué está pasando con los migrantes. Entonces, esto no tiene bandera política, esto lo que tiene es nombres y apellidos. ¿Qué necesitamos los ecuatorianos en el exterior? Primero, lo que estamos haciendo, unirnos, porque antes cada uno veía por su lado. Si nosotros logramos que dentro de eso, cuando el ecuatoriano del exterior manda plata, existen, como decían, y es cierto, son casi 5.000 millones de dólares que llegan al Ecuador, después del petróleo, la segunda fuente de ingresos. Si nosotros logramos vía reformas legales, constitucionales o cual sea el tema, que un pequeño porcentaje, no de lo que llega a la familia, porque el Estado recibe de cada centavo que entra al Ecuador, el Estado recibe un pequeñísimo porcentaje. Pero si de ese pequeñísimo porcentaje se logra extraer algo para crear, por ejemplo, temas de seguridad social, una secretaría, no una secretaría del migrante politizada o un ministerio para llenar de burocracia, no, pero crear un ente que se encargue de justamente retribuir de alguna manera, como por ejemplo, trabajar en los costos consulares. ¿Qué son los costos consulares o los aranceles y tasas consulares? Que a los de Venezuela les cobran $99 por un pasaporte y también a los de España. Yo sé que los dos son migrantes, pero no se puede comparar las dos economías, es imposible. Entonces debería haber la posibilidad de que un ecuatoriano en Venezuela pague menos, porque es lógico, porque $99 en Venezuela es como para cualquier ecuatoriano dentro del país, $990 y más. Estoy siendo corto. Necesitamos elegir bien. Necesitamos que los partidos políticos ya no se conviertan en las maquinarias. ¿Por qué gana Construye? ¿Por qué gana Revolución Ciudadana? Porque son maquinarias políticas que no votan por los asambleístas, votan por el líder de turno. Entonces, ecuatorianos en el exterior, y eso es lo que estamos tratando de hacer, concientizarlos. Nosotros no, o sea, y por si acaso, lo claro, yo no voy a ser candidato a nada, pero debemos elegir gente que por lo menos haya hecho algo, no que prometa hacer. Bien, Javier. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un diálogo importante, necesario, Así ponernos en onda sobre lo que está pasando con los hermanos migrantes en el exterior. Dios quiera que prime ese criterio humano. Y en lo que sí estamos de acuerdo es que los asambleístas elegidos por el exterior deben legislar a favor de los migrantes, y es lo que no hacen. Es lamentable. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Quiero cerrar diciéndoles algo. Una cosa que se debe hacer y que se debe legislar es que de entrada todos los asambleístas por el exterior deben pasar sin lugar a negociaciones a estar dentro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea. No que se negocien puestos, sino que esos 6 vayan y trabajen por nosotros. Esa es una de las cosas que se debe trabajar. Correcto. Gracias, señores, muy amables. Muy amable, Javier. Muy amable. Un gusto enorme.